Buenos días a todos mis hermanos y amigos en esta hora de la mañana. Dios me les bendiga de una manera muy especial a todos los que tienen la oportunidad de conectarse en esta transmisión en vivo en esta hora para elevar un tiempo de clamor, para seguir intercediendo delante de nuestro Padre Celestial, porque reconocemos que así como dice su palabra, es real en nuestras vidas, que apartados de Él nada podemos hacer, que sin Dios no somos nada, y en estos tiempos de crisis, de adversidad, es donde más debemos aferrarnos a la presencia del Señor, porque el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nuestro socorro, nuestra fuerza siempre va a estar en nuestro Padre Celestial. Por eso en esta hora de la mañana elevamos un clamor al cielo para que sea Él trayendo fortaleza al debilitado, al quebrantado, al abatido, para que sea restaurando la vida decaída, el que ha perdido la fe, la confianza, sea el Espíritu Santo de Dios en esta hora de la mañana, fortaleciéndole nuevamente y levantándole de una manera muy especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a hacer la lectura bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 Malón y Kelión, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Gloria a Dios por su palabra. Entonces miremos, aquí en este libro de Ruth nos cuenta la historia de una familia. Este libro inicia contándonos la historia de una familia que era compuesta por un varón, su esposa y sus 2 hijos, dice la palabra. Pero había una característica muy especial que está diciendo la palabra aquí en el libro de Ruth, que esta familia le tocó vivir los tiempos que de los jueces, cuando gobernaban los jueces en el pueblo de Israel. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta en esta mañana, que en el tiempo que gobernaban los jueces en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo donde nadie se sujetaba a nadie porque no tenían un rey establecido. Se levantaba un juez, gobernaba un periodo de tiempo, después se levantaba otro juez, reinaba otro periodo de tiempo, pero la palabra de Dios resalta en el libro de Jueces que en esa temporada, en ese tiempo del pueblo de Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. No se sujetaban a la palabra del Señor, no se sujetaban a la ley establecida por Dios a través de Moisés, sino que era un desenfreno total. Entonces veremos una característica que pasaba en el tiempo de los jueces, que se levantaban que otras naciones contra el pueblo de Israel, y de esta manera ellos se humillaban delante de la presencia de Dios. Dios levantaba un juez que lo utilizaba para liberar al pueblo, y también muchas veces atravesaban periodos que de hambre, de escasez. Entonces dice la palabra que esta familia de Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos, les toca ese tiempo de los jueces, y dice que les tocó una temporada que de hambre, les tocó una temporada de escasez. Entonces mire que dice que en esa temporada, cuando el pueblo de Israel comenzó a atravesar ¿qué? Escasez, comenzó a llegar el hambre, comenzó a faltarles alimentos, comenzó a faltarles lo necesario, el sustento. Pero ¿qué dice la palabra? Que esta familia, compuesta por Elimelech y su esposa y sus 2 hijos, toman la decisión de ir a morar ¿dónde? A los campos de Moab, de irse para otra nación. Entonces ellos buscando la solución aquí al problema, buscando la solución a la adversidad que se había presentado, porque ellos estaban atravesando un periodo de escasez, de hambre, pero ellos no querían que vivirlo. Ellos querían buscar otro lugar donde tuvieran el sustento, donde tuvieran alimento, donde tuvieran provisión, que en ese momento todo esto les estaba faltando en el lugar donde ellos
nacieron en el lugar donde Dios los había establecido. Pero ¿qué dice la palabra? Ellos se van a los campos de Moab, no se quedan allí soportando la prueba, esa dificultad que se había sobrevenido sobre toda la nación en ese momento. Como en este preciso momento nosotros estamos viviendo tiempos que difíciles, tiempos de adversidad, estamos viviendo una prueba colectiva, todo lo que se ha sobrevenido sobre la tierra. Pero entonces miremos que asimismo muchas naciones en estos momentos lo están atravesando. Y en este caso dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba atravesando una prueba, una dificultad, una adversidad o una disciplina de parte del Señor, porque uno de los métodos que Dios disciplinaba al pueblo de Israel era con hambre. Venía escasez por la desobediencia, comenzaba a faltarles el sustento y de esta manera ellos debían que humillarse delante de la presencia del Señor para que Dios sanara la tierra, Dios les bendijera, Dios nuevamente les prosperara. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en estos tiempos de prueba, de adversidad, de dificultad, de escasez? Porque miremos que toda esta crisis va a generar una escasez económica, pero nosotros seguimos confiando que tenemos un Dios poderoso, un Dios que provee, un Dios que nos bendice, un Dios que es el que nos sustenta. Entonces, todo esto trae crisis, trae escasez. Pero ¿qué pasa? Todo esto conlleva a que la humanidad se humille delante de la presencia del Señor, que la humanidad reconozca que hay un Dios en los cielos, que la humanidad reconozca que le hemos fallado a Dios, que hemos sido desobedientes con Dios, porque la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué pasa? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces en estos momentos estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos urgentemente que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos urgentemente en estos tiempos volvernos de nuestros malos caminos, pedirle perdón al Señor y que Dios escuche nuestras oraciones, es lo más importante. En estos tiempos de adversidad, clamar mucho delante de la presencia del Señor, interceder para que nuestro clamor suba que delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En estos tiempos nos toca interceder, clamar, orar. Esa es la solución en estos tiempos. Entonces miremos que aquí hay un hombre, Elimelech, él era la cabeza del hogar. Y dice que este varón, ellos toman una decisión de irse de ese lugar porque no iban a soportar más hambre, no iban a soportar más escasez. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ellos se van para los campos de Moab. Una mala elección, primero que todo porque Moab era una nación que Dios aborrecía. Moab era una nación en la cual ellos tenían prohibido tener contacto con ellos, juntarse, mezclarse con ellos. Entonces miremos, en un momento de desesperación, de angustia, por solucionar un problema que estaban viviendo, que estaban atravesando hambre, escasez, de pronto ya no querían ver a sus hijos pasando necesidades. ¿Qué decisión toman? Irse para una nación que Dios aborrecía, una nación donde por estar en rebeldía, en desobediencia, para irse para el lugar equivocado, iban a salir de la cobertura de Dios, de la protección de Dios, porque en medio de las pruebas y las dificultades Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros queremos salirnos de ese proceso, queremos actuar en nuestra fuerza, en nuestra carne, buscar la solución nosotros y no esperar que Dios traiga su tiempo de recompensa, de bendición. Entonces dice que muchas veces nosotros nos salimos de ese proceso y es que peor para nosotros. Resulta siendo peor la medicina que la enfermedad. Entonces, ¿qué dice? Que este varón Elimelech tomó a su mujer, sus 2 hijos y empacaron maleta y vámonos de aquí porque no vamos a pasar hambre, no vamos a pasar escasez. Y se van para los campos de Moab. Había provisión, había alimento, pero no tenían la bendición de Dios. Esto es tremendo porque muchas veces queremos bendición, queremos muchas cosas materiales, pero las obtenemos sin la bendición de Dios, sin la cobertura de Dios, sin la protección de Dios. Y la palabra está diciendo que es mejor lo poco del justo que las riquezas de los muchos pecadores. Estos hombres, buscando una estabilidad económica porque no querían pasar necesidades, se van para un lugar donde Dios les había dicho: no pueden estar en esas naciones que yo aborrezco, naciones pecadoras, naciones que no tenían a Dios en su corazón, tenían dioses ajenos, eran idólatras en gran manera. Entonces Dios las aborrecía y Elimelech va buscando la solución y se va para ese lugar. Y en ese lugar, ¿qué pasa? Lamentablemente, ¿qué dice la palabra cuando llegaron a esa nación? De pronto allá tenían alimento, allá no aguantaban hambre,
Allá podían tener sus 3 comidas, no sé, 4 o 5, cuántas comidas al día podían comerse ellos. Tenían sí el sustento para llenar su vientre, pero no tenían la bendición de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo muchas veces anhelamos y las podemos alcanzar con nuestra fuerza. No, Dios nos las da con nuestra fuerza y Dios permite que las alcancemos, pero no van a ser de bendición, de regocijo para nuestras vidas. Van a traer que tristeza, van a añadir llanto, lágrimas, porque fuimos nosotros los que las alcanzamos. Entonces, miremos, ellos se van para un lugar que humanamente y materialmente podía representar una bendición, pero no era la voluntad del Señor por solucionar un problema. Muchas veces nosotros por solucionar un problema que hacemos hasta desobedecemos a Dios, le fallamos a Dios, hacemos cosas indebidas por salirnos del proceso. Entonces miremos que la palabra del Señor dice que cuando Elimelech se establece en ese lugar, ellos no aguantaban hambre, tenían lo material, tenían lo económico. Pero ¿qué dice la palabra? Que cierto día se murió Elimelech y quedó Noemí con sus 2 hijos. Y dice la palabra, hicieron algo, otro error grande. Se casaron con mujeres que moabitas. Algo que Dios prohibía más aún de ir a naciones extranjeras era casarse con ellas, unirse con ellas, porque ustedes saben que los judíos son muy celosos en esta parte y no ellos, es que Dios se los ha establecido. Les prohíbe unirse con otras personas de otras nacionalidades. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que estos 2 jóvenes, hijos de Elimelech y Noemí, dice que ¿qué hicieron? Dice la palabra, se casaron con mujeres moabitas, algo que ellos sabían, tenían claro que no lo podían hacer, que esto era abominación a Dios. Y usted sabe qué sucedió en ese momento. Dice la palabra que también se mueren los 2 hijos de Elimelech y Noemí. Y aparece que Noemí sola en Moab, con sus 2 nueras, sí. Pero esta mujer quedó sin marido, quedó sin hijo. Entonces miremos algo muy importante. En el inicio del pasaje que acabamos de leer ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios no nos genera de quién fue la idea de irse para los campos de Moab, pero vemos una familia que sale completa. Y la palabra de Dios nos dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces no sabemos si en un aspecto Noemí no hizo lo posible para persuadir a su esposo y decirle, mira, no nos vamos a ir para ese lugar, esperemos aquí la respuesta de Dios, esperemos aquí que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sacar de esta prueba, esto no va a ser eterno, esto es temporal, porque es allí donde aparece que el papel de la mujer en el hogar, con sabiduría que aconsejar a su esposo, orar por él para que no tome malas decisiones, orar por él para que el Espíritu de Dios le guíe, instruir a sus hijos. Entonces miremos, porque la mujer tiene la capacidad que de tener un poco más de sabiduría y de pronto no se vayan a sentir un poco más los hombres que escuchan esta transmisión. Entonces ella, que con palabras de sabiduría, de convencimiento, ya pudo persuadir a su esposo de que no salieran de ese lugar. Entonces miremos que de pronto ella también, por el afán de no aguantar más hambre, pasar necesidades, dejó que su esposo tomara esa mala decisión. Asimismo, hay mujeres en el hogar que saben que el esposo lleva un camino que no es de bendición y no le corrigen. ¿Por qué? Porque él está trayendo ingresos a la casa, porque él está trayendo el sustento. No importa cómo consiga el dinero, mal habido, bien habido, pero que traiga la provisión, que traiga la bendición. Y después vemos que esto puede traer que consecuencias negativas. Esto puede traer que juicios sobre su hogar, sobre su familia. Entonces miremos que ellos toman la decisión de irse para un lugar que Dios aborrecía, que Dios les había establecido que no podían ir, juntarse con los moabitas, y que dice la palabra que en ese lugar que la muerte visitó esa familia y se lleva la cabeza. Después se mueren los 2 hijos y ¿qué pasa? Queda Noemí sola, se sentía desprotegida y dice que estando en los campos de Moab, ¿sabe qué pasó? Llegó una noticia que Dios estaba bendiciendo a su pueblo con pan, que había llegado la bendición, había llegado la provisión, había llegado el sustento. Entonces miremos el desespero de nosotros. Muchas veces no aguantamos a que Dios nos traiga la respuesta, no aguantamos a salir del proceso y nos perdemos muchas veces la bendición que Dios tenía preparada para nuestra vida. Entonces miremos, Elimelech y sus 2 hijos se murieron y no pudieron ver la provisión que llegó sobre su nación, todo ese sustento, toda la bendición del Señor, porque dice que allá estaba Noemí en los campos de Moab y escuchó, Dios está bendiciendo con pan tu nación.
llegó la bendición, llegó la prosperidad, porque todo tiene su tiempo, aún las pruebas tienen su tiempo y ese tiempo termina e inicia otro tiempo para nuestras vidas. Son periodos que nosotros debemos atravesar, periodos de prueba, periodos de victoria, periodos de bendición, de escasez. Entonces todo eso nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que sobrellevarlo y no salirnos de esos procesos, porque son esos procesos los que nos promueven a un nuevo nivel. Son esos procesos los que nos promueven a la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice Noemí? Me voy entonces porque allá está la bendición de Dios. Y dice que cuando se fue, sus nueras dicen, no, nos vamos contigo. Pero ella que les dice, no, miren, yo no voy a volver a tener hijos, ¿para qué se van a ir conmigo? Entonces dice que una de ellas, ¿qué hizo? Orfa se fue. Pero Ruth le dijo, vive. Así, ella hace un pacto con Noemí y le dice que no la va a dejar, su pueblo será su pueblo, su nación será su nación, sus dioses serán sus dioses. Entonces, en pocas palabras, aquí vemos una mujer que en pocas palabras que se convierte, porque le está diciendo, tus dioses serán mis dioses, tu nación mi nación. Y dice que cuando Noemí entra a su pueblo, dicen, allá viene Noemí. Pero ¿qué dice Noemí? No me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura vuelvo. Me fui llena y vengo vacía. Esto es tremendo. Se fue huyéndole que al hambre y a la escasez. ¿Y qué dice? Que volvió en amargura, que volvió triste, volvió acongojada, volvió decepcionada, derrotada, en vergüenza, porque no esperó la salvación de Jehová, no esperó la bendición de Dios en su nación. Y muchas veces esto pasa cuando nos salimos de la prueba. Aparentemente, sí, estoy en bendición, me salí de la prueba, pero ¿qué dice? Que esta mujer regresó en amargura, regresó derrotada, y les decía, no me digan más Noemí, díganme Mara, porque estoy en amargura, estoy triste, estoy desolada, estoy sin nada, perdí mi familia, mi esposo, mis hijos. Entonces esto pasa muchas veces cuando nosotros queremos salirnos del proceso en el que Dios nos ha metido. Entonces, ¿qué nos invita la palabra en esta hora de la mañana? A esperar en Dios. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué proceso estás atravesando? Independientemente del proceso que todos estamos viviendo como humanidad con el coronavirus. Independientemente de eso, ¿qué prueba estás viviendo? ¿Qué adversidades que tú has dicho? No, yo voy a buscar mi solución, yo ya no voy a orar más, ya yo no voy a ayunar más, ya yo no voy a esperar más que Dios me abra esa puerta, ya yo no voy a esperar más que Dios cambie a mis hijos, ya yo no voy a esperar más que Dios cambie a mi esposo, ya yo no voy a esperar más que mi esposa se vuelva sujeta. Y decimos, no espero más y yo voy a quedar solucionar con mi fuerza, voy a hacer las cosas a mi manera, y empeoramos la situación. Después que esto genera amargura, tristeza, porque siempre la mejor solución para nuestra vida va a ser esperar en Dios. Aunque sea difícil, aunque seamos un poco impacientes, la mejor solución es esperar la salvación que viene de parte de Jehová. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro en la palabra. Una familia que no esperó la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, que llegara la bendición, y la muerte visitó su vida porque perdieron que la cobertura, perdieron respaldo. Entonces muchas veces nosotros, por tomar decisiones sin la guía del Espíritu Santo, sin consultar a Dios, nos salimos de esa cobertura, nos salimos de esa protección y somos un blanco fácil para el enemigo. Le damos un acceso directo a Satanás para que toque nuestras vidas, toque nuestra familia, toque nuestra economía, y entonces vemos que las cosas, en vez de mejorar, van a comenzar a empeorar. Ya no vamos a avanzar, sino que a retroceder. Ya no vamos a seguir adelante, sino que a estancarnos. Pero dice la palabra que esta mujer que volvió en amargura, en tristeza, Dios después usó a Ruth para bendecirla. ¿Pero qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Pero qué nos invita la palabra de Dios? Esperemos en Dios. No nos apresuremos a actuar con nuestra fuerza en nuestra carne, sino que buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana vamos a orar. Usted que está en medio de ese proceso y ha estado a punto de salirse, y ha estado a punto de tomar decisiones equivocadas, y está a punto de desobedecer a Dios, buscando la respuesta de Dios, buscando solucionar en su carne la situación. En esta mañana Dios le dice, espera, espera,
espera el tiempo de Dios para tu vida, espera el tiempo de Dios para tu familia. Israel atravesó ese periodo de hambre, pero ¿qué dice? Que después Dios les visitó con pan, después Dios les visitó con sustento, después Dios les visitó con la provisión. Entonces en esta mañana Dios te va a visitar, espera tu momento, espera tu tiempo. Dios va a visitar tu familia, va a visitar tu economía, va a visitar tu ministerio. Espera un poco más, no actúes en tu fuerza, no tomes decisiones que van en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Espera, 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 sé paciente, que no te pase como Elimelec con su mujer y sus hijos que se fueron a buscar una solución porque no querían aguantar más hambre, no querían pasar más calamidades, porque sabes algo, en estos tiempos donde se predica mucho un evangelio de prosperidad, un evangelio de que siembra y Dios te da el doble y Dios te da casa, carro, beca, ya el evangelio no se predica de que es un evangelio que hay que atravesar que dificultades, adversidades. Tú eres el Hijo de Dios, no puedes aguantar hambre. Tú eres el Hijo de Dios, no puedes tener escasez. Tú eres el Hijo de Dios, no te puede faltar una casa. Como eres el Hijo de Dios, no te puede faltar calzado. Entonces se predica un evangelio de que como somos hijos de Dios, todo nos tiene que sobrar. Y no sabemos que estas son temporadas que se aproximan para nuestra vida. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez, sé lo que es tener hambre como estar saciado. Vamos a tener temporadas que vamos a estar saciados y vamos a tener todo lo necesario en abundancia, pero también van a llegar tiempos difíciles para nuestras vidas que debemos afrontarnos como hijos de Dios. Entonces miremos, muchas veces cuando se llegan estos tiempos de que te falta, estás escaso, no queremos estar allí, es que yo soy el Hijo de Dios, no puedo tener este tiempo. Entonces miremos que el mismo Jesús dice que llegó un momento cuando él ayunó 40 días y 40 noches, él sintió sintió hambre. ¿Y qué le dijo Dios? Si eres el Hijo de Dios, convierte ¿qué le dijo Satanás? Perdón, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Entonces miremos algo muy importante. Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y sáciate, no tengas necesidades. No tienes que aguantar hambre, y esto pasa muchas veces por la mente de muchos cristianos. Si soy la hija de Dios no puedo pasar escasez, si soy la hija de Dios no puedo atravesar esta prueba. ¿No? ¿Y qué le dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros honramos y bendecimos a Dios no por lo que Él nos da o por el tiempo que estemos viviendo de bendición, de prosperidad o de escasez. Lo honramos en todo tiempo porque Dios ha sido bueno con nosotros en todo tiempo. Entonces miremos, si Dios te está permitiendo vivir un proceso difícil, también va a llegar un proceso de bendición, también van a llegar tiempos de victoria. Así como Dios te ha permitido vivir tiempos de escasez, Dios también te va a visitar con la bendición, con la provisión, así como dice la palabra, que Noemí allá en esos campos de Moab escuchó, Dios está visitando tu pueblo con pan, con bendición, con la provisión. Y cuando ella escuchó esto, que dijo, me voy para allá entonces, pero se fue que sin esposo y sin los hijos, porque actuaron apresuradamente por buscarle la solución al problema. Entonces en esta mañana Dios te dice, no actúes apresuradamente, espera el tiempo de Dios para tu vida, para tu familia, para tu economía. No tomes decisiones equivocadas, las cuales te van a acarrear consecuencias desastrosas, consecuencia irreparable. Siempre decimos, para lo único que no hay solución es para la muerte. Y a Noemí la muerte visitó su hogar, murió su esposo, sus hijos, y eso no podía repararlo. El hambre era temporal, pero la muerte era para siempre. Entonces, por buscar una solución temporal, la muerte visitó sus vidas y le quitó lo que ella más quería. Entonces vamos a orar en esta hora de la mañana para que el Espíritu de Dios te dé las fuerzas para resistir, para esperar que Dios visite tu hogar. Que el Espíritu de Dios te dé la fuerza para que puedas perseverar esperando en la respuesta de nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos, Padre Celestial. Te damos gracias en esta hora de la mañana porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Te damos gracias porque en esta mañana tenemos el privilegio de levantarnos de una cama. Te damos gracias porque en esta mañana podemos, Señor, abrir nuestros labios y elevar un clamor al cielo, Padre de la gloria, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en esta hora de la mañana por cada familia, Señor.
Mira esta historia que acabamos de leer en la Biblia, Señor, que le aconteció a este varón llamado Elimelech, a su esposa Noemí, a sus 2 hijos. Padre Celestial, esta familia se pusieron de acuerdo a buscar una solución a la necesidad que estaban atravesando, pero se les olvidó consultarte a ti, pedirte la dirección. Y dice la palabra que vinieron consecuencias muy desastrosas para esta familia, desfavorables. Padre, en esta hora, Señor, toma esa familia, toma ese hogar, toma ese matrimonio. Padre, toma, Señor amado, esa familia que está a punto de tomar decisiones equivocadas, erróneas, Señor, por causa de la desesperación, del problema, de la crisis. Mira esa familia que ya no sabe qué hacer con el problema, con la adversidad que está viviendo y está queriendo actuar en su carne sin pedirte a ti dirección, sin consultarte a ti tu voluntad. Padre, toma esa familia, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Toma esa familia que está planificando, Señor amado, hacer cosas, Padre Celestial, que a ti no te agradan por solucionar un problema. Padre, toma esa familia que está a punto de hacer cosas indebidas, Señor amado, por traer la provisión a su hogar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tu Espíritu Santo ministre esas vidas, ministre esos corazones, Señor. Padre, toda angustia, toda ansiedad, toda desesperación, todo afán de salir de la crisis, del problema, Señor amado, en el nombre de Jesús, trae calma, trae paz, trae bonanza a esos corazones, Padre Celestial, que ellos puedan esperar un poco más, Señor amado, que puedan tener la paciencia necesaria hasta que tu poder se manifieste en su vida, hasta que la provisión tuya llegue, hasta que tú les visites con la victoria y la solución a ese problema. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos todo desespero, toda angustia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo temor en los corazones, mi Rey amado, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Toma la vida de mis hermanos en esta hora, Señor amado, que se encuentran angustiados, desesperados, atemorizados, aterrados. En el nombre de Jesús de Nazaret se va fuera, Padre, todo temor, todo miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret, toma esa vida, Señor amado, que se encuentra desesperada, angustiada, Señor, turbada y confundida. Quebrantamos toda presencia demoníaca en los corazones, quebrantamos toda manifestación demoníaca en la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen cadenas en esta hora, se rompen ligaduras, se rompe todo lo que el enemigo ha establecido en la mente y corazón del pueblo del Señor para traer miedo, cobardía, inseguridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Espíritu Santo de Dios, ministra las vidas, ministra, Espíritu Santo de Dios, toma las mentes, toma los corazones, toma los pensamientos, todo pensamiento negativo de temor, de inseguridad, de miedo, en el nombre de Jesús se cancela en esta hora de la mañana. Las vidas son libres de toda influencia demoníaca, las vidas son libres de toda presencia demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor que ha invadido la familia, todo miedo que ha invadido los hogares, ahora en el nombre de Jesús retrocede por el poder de la palabra, retrocede por el poder de la palabra, retrocede por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, los hogares son libres de toda intervención demoníaca, de toda manifestación demoníaca. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo control diabólico en los hogares se rompe ahora, todo dominio satánico en los hogares se rompe ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos familias libres, 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 libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda voz del enemigo que te habla a la mente, a los oídos, que tomes malas decisiones, todo pensamiento de tomar malas decisiones, en el nombre de Jesús retroceden esos pensamientos, quebrantamos esa mentalidad en el nombre de Jesús de Nazaret y se rompe toda opresión de las tinieblas sobre tu vida, sobre tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, renuncia ese espíritu de temor, de miedo, de cobardía, de angustia, de preocupación. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que te hace pensar que no vas a salir de ese proceso, que no vas a salir de esa prueba, renuncia en esta hora de la
mañana es desarraigado esos pensamientos de temor, miedo, inseguridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados, dice la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortalécete en esta hora en el poder del Espíritu Santo del Señor. Fortalécete en esta mañana en el Espíritu de Dios y renuévate, refuerza tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Recibe nueva fuerza en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y bátelas en alto para que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, ministre tu corazón, tus pensamientos. En el nombre de Jesús cae todo dominio demoníaco en tu vida. Se rompen cadenas, ataduras y ligaduras. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda opresión mental de temor, inseguridad se rompe, se cancela, cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa opresión mental de pensamientos de fracaso, de temor, de miedo, de pavor, en el nombre de Jesús caen por tierra en esta hora, caen por tierra en esta hora. En el nombre de Jesús recibe liberación mental. Tu mente se despeja, tu mente se despeja en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedes pensar con claridad, puedes pensar con lucidez. En el nombre de Jesús de Nazaret puedes sentir en tu corazón esa paz, esa tranquilidad, ese aliciente de parte de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, espera el tiempo de Dios para tu vida, espera el tiempo de Dios para tu familia. Se va todo afán, toda ansiedad, todo desespero en el nombre de Jesús. Preséntale al Señor tus decisiones, tus anhelos, tus proyectos. Preséntaselos al Señor en esta mañana, tus planes. Preséntaselos para que Dios apruebe esas acciones que vas a hacer, para que Dios apruebe tus planes, tus proyectos. Preséntaselos al Señor en esta hora, para que Dios tome el control, para que Dios te respalde, para que Dios te dé la victoria, para que Dios esté contigo en lo que quieres emprender, en lo que quieres empezar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, muévete en medio de la economía, de las finanzas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete en esa familia, Señor amado, en los cuales, Señor amado, no hay unidad para tomar decisiones, no hay acuerdo para tomar decisiones. Dales un mismo sentir, un mismo propósito, porque en estos tiempos, Señor, las familias se deben de levantar unidad, se deben levantar en armonía, se deben levantar en comprensión, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos por el poder de la palabra. Seguimos clamando por los pastores, Señor, a nivel mundial, mi Rey amado. Dale sabiduría e inteligencia, Señor, para guiar tu rebaño, Señor, en estos tiempos. Da sabiduría, trae sabiduría, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae sabiduría para gobernar, para guiar, para apacentar tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta intercesores, levanta hombres y mujeres que clamen, que hagan vallado. Levanta hombres y mujeres que se paren en la brecha, Señor, a interceder, a clamar, a pedir misericordia y compasión, Señor amado. No a cancelar tu propósito, no a querer orar en contra de tu voluntad, Padre Celestial, sino a clamar por misericordia, por compasión, oh Rey de la gloria, porque tu palabra dice que tú eres un Dios grande en misericordia y verdad, Padre Celestial. En esta hora clamo, Señor, para que se levanten intercesores, para que se levanten hombres y mujeres de oración, de altar, de presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hombres y mujeres que lleven una palabra de aliento, de fortaleza a las vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se levanten columnas de oración, que se levanten columnas de intercesión por la generación, por la humanidad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, que en esta hora de la mañana, esa vida que está en aflicción, en tristeza, en angustia, tu Espíritu Santo le toque, le ministre, le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma ese corazón. Si en esta hora de la mañana en su corazón hay aflicción, hay tristeza, hay angustia, ponga sus manos sobre su corazón y levante la otra, porque en el nombre de Jesús de Nazaret se rompe toda cadena de opresión en ese corazón, todo miedo, todo pavor, todo terror. En el nombre de Jesús se rompe por el poder de la palabra en ese corazón. En el nombre de Jesús cae por tierra esa presencia demoníaca en esa vida que ha llegado para atormentarle con pensamientos de miedo, de temor, de pavor. En el nombre de Jesús de Nazaret su corazón es libre ahora, libre ahora, libre ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret sus pensamientos son libres, libres, libres. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, cae por
por tierra toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que quería atarle, atemorizarle, angustiarle, en esta hora de la mañana cae por tierra en el nombre de Jesús. Hay liberación para su vida, hay liberación para su familia, hay liberación para su economía en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra del Señor dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted es libre en esta hora de toda opresión de las tinieblas, temor, inseguridad, angustia, pavor, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra hay liberación para su vida, hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación para su hogar, hay liberación para su familia, hay liberación para sus finanzas en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para su vida en esta hora. Hay libertad para su vida en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, cubra su familia, cubra su familia. Pida cobertura de lo alto. Pida la protección de lo alto. Pida esa protección divina. Que Dios levante ese vallado. Que Dios levante ese cerco alrededor de su familia, de su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. No nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Hay cobertura en esta hora de la mañana en la familia. Hay cobertura, hay cobertura, hay cobertura espiritual, hay cobertura de ángeles a su alrededor, porque la palabra del Señor dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias te damos por cada vida, por cada familia. Gracias, Señor, por cada ministro que tú levantas. Gracias por la vida de los pastores que se levantan, Señor, para interceder, para dar palabra de fortaleza, palabra de ánimo, Señor. Padre, gracias por cada vida, Señor, que toma la decisión, aunque también esté atravesando momentos difíciles, de dar una palabra de fortaleza, de aliento. Bendice sus vidas, Señor. Bendecimos la vida de cada pastor, de cada ministro. Bendecimos, Señor amado, tus siervos, Señor amado, que has puesto para apacentar tus ovejas, Dios de la gloria. Que tu fuerza no falte, Señor, tu fortaleza esté presente. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Padre Celestial, por cada vida que tiene la oportunidad de escuchar esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande. No se le olvide esta palabra que hemos compartido. Espera el tiempo de Dios para tu vida, espera el tiempo de Dios para tu familia, para tu economía. No tomes decisiones apresuradas, las cuales pueden ser catastróficas, las cuales pueden ser lamentables, las cuales pueden traer consecuencias de dolor irreparable. Espera el tiempo de Dios, pídele a Dios dirección para hacer proyectos, pídele a Dios la dirección para dar el próximo paso, que no sea en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios, que no sea tus planes, sino los planes de Dios para tu vida. Entonces, en esta hora de la mañana yo te invito, te extiendo la invitación a las 3 de la tarde para seguir con este tiempo de clamor, intercesión y oración, porque tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios. En el día de ayer tuvimos unas fallas en el internet, no pudimos terminar el video, pero clamamos que Dios tome el control del internet, Dios tome el control de las redes sociales, que podamos seguir transmitiendo una palabra de fortaleza, podamos seguir llevando una palabra hasta tu hogar, una palabra de restauración, de fuerza, de ánimo, de fortaleza. Seguimos clamando para que Dios tome el control de esta situación. No te desconectes, porque seguimos intercediendo delante de aquel que todo lo puede. Dios te bendiga de una manera muy especial en este día. Que la bendición, la gracia, la cobertura y la protección de Dios estén contigo y con todos tus seres queridos. Dios te bendiga de una manera muy especial.